hacerme reír. Nadie como tú sabe tanto de mí. Nadie como tú es capaz de compartir mis penas, mi tristeza, mis ganas de vivir. Tienes ese don de dar tranquilidad, de saber escuchar, de envolverme en paz. Tienes la virtud de hacerme olvidar todo el miedo que me da mirar la oscuridad. Solamente tú lo puedes entender y solamente tú te lo podrás creer. En silencio y sin cruzar una palabra, solamente una mirada es suficiente para hablar. Ya son más de 20 años de momentos congelados en recuerdos que jamás se olvidarán. Nadie como tú para pedir perdón, nadie como tú valora esta canción, nadie como tú me da su protección, me ayuda a caminar, me aparta del dolor. Tienes ese don de dar tranquilidad, de saber escuchar, de envolverme en paz. Tienes la virtud de hacerme olvidar todo el miedo que me da mirar la oscuridad. Solamente tú lo puedes entender y solamente tú te lo podrás creer. En silencio y sin cruzar una palabra, solamente una mirada es suficiente para hablar. Ya son más de 20 años de momentos congelados en recuerdos que jamás se olvidarán. Maravilloso que estamos viviendo y en el contexto del año de la fe, vamos a reflexionar, decía, sobre el amor conyugal a la luz de la riqueza de la experiencia de ustedes como matrimonios y también del magisterio de la Iglesia, que como madre y como maestra nos enseña a vivir esa nueva vida en Cristo que como bautizados estamos llamados a realizar. No solo a vivirla, sino también a testimoniarla. Cuando Juan Pablo II inició el tercer milenio, señaló como una prioridad pastoral para toda la Iglesia el matrimonio y la familia. Y probablemente sea este el punto clave de lo que el mundo hoy necesita: redescubrir el amor conyugal y la vida matrimonial como camino de felicidad, fundante de un hogar, que a su vez teje luego la sociedad y la transforma. Estamos en un punto decisivo para la humanidad. El matrimonio, lo sabemos bien, es una llamada de Dios vocacional. No es simplemente el acontecimiento de la elección mutua que ustedes han realizado en un determinado tiempo de la vida. Es camino al cielo, porque todo lo que está aquí se ordena a lo definitivo, que no está aquí, sino en esa plenitud de Dios. Para nuestra reflexión vamos a utilizar, así como ayer el Padre Marcelo nos hizo un recorrido excelente sobre la Sagrada Escritura en relación al matrimonio, nosotros vamos a utilizar, siguiendo el anhelo del Papa Benedicto y del Papa Francisco en el año de la fe, algunos puntos del Catecismo de la Iglesia y de la encíclica Dios es amor, sobre el amor cristiano del Papa Benedicto, su primera encíclica. Estos puntos quedarán después disponibles en la página de Tiempo de Encuentro. Espero que en el desarrollo de la exposición surjan
puntos de examen personal y de diálogo como esposos en la etapa de la vida en que se encuentren, siempre en un clima de profunda esperanza, porque no deben olvidarse que a partir del sacramento del matrimonio Dios acompaña con una profundidad que no alcanzamos a entender la vida de todos ustedes. Yo soy sacerdote y cada vez que consagro, cada vez que absuelvo, soy consciente de estar realizando algo que de ninguna manera es proporcionado a mi capacidad. Es algo que he recibido de Dios a través del sacramento del orden. Ustedes que han recibido un sacramento que San Pablo llama sacramento grande, han de ser conscientes también, esto es muy importante, que poseen una capacidad de amar, de recrear el vínculo, de abrirse a la vida, que va mucho más allá de la capacidad personal, podríamos decir, de cada uno de ustedes. Hay una fuerza de Dios, algo misterioso, que se trata también de descubrir para dar plenitud a la relación del matrimonio. No solo pensarán a lo largo de esta exposición en ustedes, sino también pensarán en sus hijos, en etapas diversas de la vida, que necesitan ser educados para el amor en una cultura que ya casi no sabe lo que significa eso, o que por lo menos transmite mensajes enormemente contradictorios. Y esta es también una gran responsabilidad de ustedes como esposos. Me lleno de alegría porque hay muchísimas situaciones para agradecer, cantidad de novios que anhelan realizar el mismo proyecto de sus padres. Chicas o chicos que buscan a alguien con quien compartir una vida como la que han podido realizar sus padres. Y aunque hay un cierto escepticismo, porque se ven cosas que a veces confunden, tenemos que dar esperanza. Y hay que saber transmitir del gozo de estos días, de regreso a casa, ese optimismo respecto a la posibilidad del amor pleno como esposos. En cada diapositiva hay un número que corresponde al punto del Catecismo de la Iglesia Católica, que es un texto que junto con la Sagrada Escritura me parece fundante de un hogar. Hay que tenerlo en casa. Y hay que saber dirigirnos a él frecuentemente para clarificar puntos, porque es de enorme riqueza. Y comenzamos con un punto de enorme contenido. Aquí lo tienen. El amor conyugal comporta una totalidad en la que entran todos los elementos de la persona. Reclamo del cuerpo y del instinto, fuerza del sentimiento y de la afectividad, aspiración del espíritu y de la voluntad. Mira a una unidad profundamente personal que más allá de la unión en una sola carne, conduce a no tener más que un corazón y un alma. Exige la indisolubilidad y la fidelidad de la donación recíproca definitiva y se abre a la fecundidad. Este punto 1643 del Catecismo yo creo que valdría la pena tenerlo anotadito y a mano. De vez en cuando mirarlo, sobre todo para agradecer como esposos la grandeza de la vocación que han recibido. Esto es el amor conyugal. Una totalidad que involucra a toda la persona. No estamos hablando aquí de una dimensión parcial. Afectos, voluntad, inteligencia, y que se ordena a una unidad personal que más allá del ser una sola carne, como el Señor nos ha dicho en la Escritura, vocación de los esposos, conduce a no tener más que un corazón y un alma. Un corazón y un alma. Uno en esta descripción podría decir, bueno, no estaríamos volando demasiado alto. ¿Esto es posible? Mira, esta es tu vocación. Esta es la invitación de Dios y esta es la gracia, es decir, la capacidad de amar que Dios te da
para poder realizarlo. Y esa unidad profundamente personal que funde a los esposos, funde no en el sentido económico, ya hablaremos después de la billetera en común, sino en el sentido de unidad íntima, de corazón y de alma, tiene dos cualidades fundamentales: la fidelidad y la fecundidad. Y sobre estos tres puntos desarrollaré la exposición. Comienzo hablándoles de lo que podríamos titular el amor de los esposos. Benedicto XVI, que nos ha dejado un magisterio maravilloso, en su encíclica Dios es amor, sobre el amor cristiano precisamente, se detiene bastante en la consideración de esta palabra, amor, una palabra que se utiliza de formas variadísimas y de la que muchas veces también se abusa. Amor a la camiseta, puede decir un hincha. Hacer el amor, pueden decir dos que no saben de qué se trata. Es un amor, dicen las chicas muchas veces, cuando se refieren a un chico que resulta atractivo. Siempre el arquetipo de esta palabra, amor, ha sido el vínculo del hombre y la mujer, en el cual intervienen inseparablemente cuerpo y alma, y que abre al ser humano una promesa de felicidad irresistible, frente a la cual palidecen todos los demás tipos de amor. Ese amor que está tan expresado por los poetas en diversas manifestaciones artísticas. Ese amor del hombre y la mujer recibió en la antigüedad el nombre de Eros. Los griegos consagraron este término a ese sentimiento de fascinación irresistible, en algún sentido no gobernado por la racionalidad, sino algo que nos acaece, no tan fácil de explicar, de enorme fuerza, que tiene dentro de sí una promesa de felicidad que nos hace experimentar el éxtasis, es decir, la salida de nosotros, frente a alguien que nos conmociona. El término eros en la antigüedad adquirió una enorme difusión y valor. Sin embargo, en las Sagradas Escrituras, ya en el Antiguo Testamento, solo se utiliza 2 veces. Y en el Nuevo Testamento, ninguna. El sentido judeocristiano de la palabra amor adquiere una significación nueva, todavía más profunda, y adopta una palabra griega que estaba casi en desuso y que se denomina ágape. Ágape. El eros clásico, podríamos decir el amor como conmoción, como fascinación, como éxtasis, como actitud irresistible, como promesa de felicidad todavía no realizada, da lugar a un término que después examinaremos brevemente, de un contenido mucho más profundo. Ágape es la palabra que designa el amor cristiano, el amor de los esposos. Solemos también darle, y está muy bien que así sea, la connotación de fiesta, que es un ágape, una celebración, una fiesta. La Ilustración, y particularmente Nietzsche, acusaron a la Iglesia de haber envenenado al eros, acusándolo de perversión. Decía este filósofo alemán: la Iglesia con sus preceptos y prohibiciones ¿no convierte acaso en amargo lo más hermoso de la vida? ¿No pone quizá carteles de prohibición precisamente allí donde la alegría
predispuesta a nosotros por Dios, nos ofrece una felicidad que nos hace pregustar algo de lo divino. Como decía la tía de un muy buen amigo mío, una tía gorda, todo lo que me gusta engorda o es pecado. Y de algún modo expresaba esto, ¿no es cierto? Ha venido de algún modo la Iglesia o el Evangelio, mucho peor, ¿no? A achacar esto a Jesús, a decirnos que el eros es malo, que todo lo que de algún modo supone esa fuerza de felicidad hay que contenerlo, cohibirlo, anularlo incluso. Parecería que lo perfecto y lo heroico está precisamente en no experimentar eso. Esto no es así. El cristianismo no ha destruido el eros. Lo ha puesto en camino del amor pleno, que es ágape, pero que no excluye al eros, como veremos luego. Hay que decir, por otra parte, que ese eros clásico tenía poquísima moderación y en vez de ser realmente fuente de realización y felicidad para el varón y la mujer, fue muchísimas veces ocasión de sometimiento, un eros ebrio e indisciplinado, que no fue elevación, un eros que necesita ser disciplinado y purificado para dar plenitud al amor de los esposos. ¿Qué es el ágape? El ágape expresa, y vamos entrando en el punto del amor conyugal, la experiencia del amor que partiendo del eros inicial, porque no hay comienzo en el amor sin ese enamoramiento, sin ese deslumbramiento inicial, sin esa fuerte promesa de felicidad que el otro supone para mí, esa cosa un tanto conmocionante. Ágape es la experiencia del amor que llega verdaderamente al descubrimiento del otro, que sale de sí, que supera el carácter egoísta que es predominante en la fase anterior. ¿Egoísta en qué sentido? Que quien padece el inicio del enamoramiento desea poseer al amado, convertirlo en fuente de felicidad para sí mismo. Eso es inicialmente enamorarse. Desea conquistar a quien ama. Desea de alguna manera satisfacer esos anhelos personales en quien ha elegido. Ágape, en la experiencia del amor que vemos en Cristo, nos abre a una realidad distinta. Descubrir al amado. Amar ahora es ocuparse del otro, preocuparse por el otro, no ya buscarse a sí mismo para sumergirnos en la embriaguez de la propia felicidad, sino se ansía más el bien del amado. Y así el amor se convierte en renuncia, en el sentido positivo de la palabra, donación, sacrificio. Mientras hablo, piensen un poquito cómo va el amor entre ustedes. ¿Con qué lógica, de algún modo, van madurando esa experiencia de ser esposos? Eros, ágape. Dos palabras fundamentales que no están contrapuestas. A menudo en el debate filosófico y teológico se ha intentado radicalizar la contraposición, ¿no? El eros no puede existir si hay ágape, y el ágape nos debe llevar de algún modo a superar definitivamente el eros. Esto es patológico en lo humano. Todo buen amor tiene esa presencia de la conmoción afectiva unida a la plenitud de la entrega a quien amamos. Eros y ágape no pueden separarse. Cuanto más se encuentran ambos, y esta es tarea de toda la vida en los esposos, es ser feliz haciéndote feliz.
hacerte feliz siendo feliz, que mi felicidad sea tu felicidad y tu felicidad la mía. Aquí hace falta una articulación, un crecimiento tan a la par, que cuando de algún modo esto se desequilibra, hay que volver a poner las cosas en su punto. Sería demasiado fácil para quien está casado con alguien que es todo donación, dedicarse full time al eros, haceme feliz. Pero sería muy asimétrico y muy negativo desde el punto de vista de la experiencia del amor. El eros inicialmente nos aproxima a la persona y luego nos lleva a buscar su felicidad por encima de todo. Pero a la vez necesitamos recibir para amar. Benedicto dice una cosa que es muy cierta y muy humana también, por eso no se puede acusar al Evangelio de deshumanización del amor humano. Dice esto: el hombre, el ser humano, cuando digo hombre digo ser humano, cuando digo varón y cuando digo mujer. El hombre no puede vivir exclusivamente del amor oblativo, descendente. No puede dar únicamente y siempre. También debe recibir. Quien quiere dar amor debe a su vez recibirlo como un don. Y esto es muy importante y forma parte del equilibrio del afecto amoroso de los esposos. Por eso, al hablar del amor de los esposos, y les recomiendo ir al catecismo para leer esto a partir del número 2360 del catecismo, cuando lo puedan leer, al hablar del amor de los esposos, el catecismo de la Iglesia dedica un espacio bastante importante a la sexualidad. Manifestación clara de que el amor cristiano incorpora perfectamente el eros y el ágape, un eros madurado para llegar a un ágape pleno. La sexualidad está ordenada al amor conyugal del hombre y de la mujer. Esa es la finalidad que Dios ha puesto en la complementariedad de los esposos. Hoy vivimos un clima cultural en el cual lo sexual parece ocuparlo todo. Hay como un empobrecimiento, una animalización, diría, de esta dimensión humana, generando estragos. Y en este punto es necesario reflexionar, rezar, educar muy bien a los hijos, porque cuando la sexualidad se desvincula del amor, hace del hombre un perfecto egoísta. El eros tiene una enorme fuerza si no es integrado en la persona. Y la mala experiencia de una sexualidad desordenadamente vivida, por eso es tan importante acompañar la etapa de la adolescencia, del noviazgo, en los hijos, preparándolos para un amor pleno. Esa sexualidad, si no está ordenada al amor, lastima al hombre, lastima al hombre. La sexualidad, leemos en este punto, mediante la cual el hombre y la mujer se dan uno al otro con los actos propios y exclusivos de los esposos, no es algo puramente biológico, sino que afecta el núcleo íntimo de la persona humana en cuanto tal. Ella se realiza de modo verdaderamente humano solamente cuando es parte integral del amor con que el hombre y la mujer se comprometen totalmente entre sí hasta la muerte. El ser humano se entrega siempre como persona, en la totalidad de su ser. El acto íntimo de los esposos, como culminación de la donación mutua, refleja de una manera altísima la imagen de Dios. Ese Dios que es uno y trino, y donde las personas divinas en un círculo de amor constante se funden en su unidad. San José María, fundador del Opus Dei, decía que bendecía con sus dos manos de sacerdote
el lecho conyugal, que era para él como un altar donde los esposos, amándose, alaban a Dios y muestran en esa alabanza con singular belleza la imagen de Dios en dos personas que se hacen una. Y esto es sublime y valioso. Lo que se involucra en esa intimidad es la totalidad de la persona. No se puede hablar de sexualidad en sentido profundo, desvinculándola del amor, porque en esa donación se involucra el afecto, se involucra la ternura, se involucra la inteligencia y la libertad. Y cada gesto se hace valioso no por un mero impulso erótico, sino por una cuidada entrega de la propia persona al amado. Los esposos también en ese camino de la vida han de aprender a quererse, a dar plenitud a esa intimidad. Y hay que cuidarla, hay que cuidarla. Yo quiero hacerme eco de algún modo a esta extensión con que el catecismo trata en bastantes puntos, solo voy a comentar este. La dimensión de la entrega mutua de los esposos, señalando que hay que quererse mucho y hay que, de alguna manera, avanzar en esa capacidad de mutua donación que involucra toda la dimensión de la persona, poniendo de parte de los dos el mayor ágape, el mayor anhelo de búsqueda de felicidad para el otro. Cuidar esa intimidad significa cuidar el diálogo, porque sin diálogo y cercanía la intimidad se empobrece. Cuidar el descanso. A veces desde la vida pastoral nos enseña mucho. Uno dirá, bueno, padre, ¿usted qué sabe de todo esto? Sé muchísimo. Estos dos oídos escuchan. Y además como sacerdote soy célibe, con lo cual sé lo que significa el ágape y lo que significa el amor. Y lo que puede también a ustedes, en el camino de su vida como esposos, suponerles madurar algunas dimensiones de ese eros que a veces es impetuoso. Diálogo, descanso, para poder compartir, para no llegar agotados habitualmente al final de la jornada, tiempo en común, disposición de entrega, aprendizaje del modo de hacer feliz al otro, que no se enfríe esa dimensión de la intimidad, que no decaiga. Esto es como una culminación de un clima que debe privilegiar la relación entre ustedes, aún antes de la responsabilidad y el esfuerzo por educar muy bien a los chicos. Esto también es necesario tenerlo en cuenta. Primero son esposos y el hogar se funda en ese amor conyugal que debe mantenerse fresco, vivo, vital, encendido. Acá no estoy hablando simplemente de sentimientos, estoy hablando de amor, que es algo que abarca también los sentimientos. Ni hablo de una etapa determinada en que las cosas pueden ser más fáciles o más difíciles. Hablo de un camino vocacional, de un ir hacia esa plenitud del amor acompañados por la gracia de Dios y de los sacramentos. Los actos con los que los esposos se unen íntima y castamente entre sí son honestos y dignos, dice el Catecismo, citando Gaudium et Spes, el Concilio Vaticano II. Y realizados de modo verdaderamente humano, significan y fomentan la recíproca donación. La sexualidad es fuente de alegría y de placer. Y esto es valioso. Y esto hay que cuidarlo. Precisamente a veces en el descuido de esta dimensión se abren puertas a la infidelidad, al decaimiento, que no deberían abrirse. Y esto supone un empeño cotidiano en los esposos.
vamos hacia adelante. Por la unión de los esposos se realiza el doble fin del matrimonio: el bien de los esposos, su felicidad, y la transmisión de la vida. No se pueden separar estas dos significaciones o valores del matrimonio sin alterar la vida espiritual de la pareja, ni comprometer los bienes del matrimonio y el porvenir de la familia. Así, el amor conyugal del hombre y de la mujer queda situado bajo la doble exigencia de la fidelidad y la fecundidad. Esa unión de amor tiene dos expresiones, dos fines, podríamos decir: la felicidad de ustedes y la transmisión de la vida. Dos dimensiones que están supeditadas a la totalidad de la entrega mutua. Y esta palabra totalidad es muy importante, porque en cuanto uno excluye alguna de estas dimensiones, la relación matrimonial se ve afectada. Esa doble exigencia de la fidelidad, que es felicidad, y de la fecundidad, apertura a la vida, hace al amor responsable, maduro. Y es una fuente de felicidad profunda. Fieles y fecundos para ser y hacerse felices. Lo que hoy vemos en muchas realidades es que la ruptura de estos dos fines primordiales del matrimonio genera una gran inestabilidad afectiva entre los esposos, una gran fragilidad, podríamos decir, en el vínculo. El amor que excluye los hijos no es pleno. Y la fecundidad que se busca sin amor no es plena. Por eso nos vamos a detener un poco a examinar estos dos fines de la vida matrimonial: la unidad e indisolubilidad del matrimonio y la fecundidad. Dice el catecismo que por su misma naturaleza el amor de los esposos exige unidad e indisolubilidad de la comunión de personas, que abarca la vida entera de los esposos. Esto no podría ser de otra manera. ¿Qué amor verdadero, qué amor como camino de la propia realización podría excluir esta dimensión de indisolubilidad? Pero no indisolubilidad por una arbitraria decisión de Dios. Dios no es arbitrario. Dios conoce al hombre, conoce a la mujer y al varón mejor que nadie. Es nuestro Padre. Y cuando señala a través de la revelación el camino de nuestra felicidad, hace lo mismo que un papá y una mamá hace con sus hijos, conociéndolos. Esto te hará feliz. Tenemos que sacarnos de la cabeza la visión de un Dios que arbitrariamente dice, bueno, el matrimonio indisoluble. Y aguántense. Y fecundo. Para peor. Dios sabe realmente qué es lo que garantiza nuestra plenitud. Y aquí hay un punto de fe y de confianza que también nosotros como cristianos y ustedes como esposos es bueno que profundicen, que es esa conciencia filial respecto a Dios. El mandato divino del amor humano es imagen y semejanza suya y por lo tanto cuando hablamos de un amor eterno, estamos diciendo la verdad sobre el ser humano y estamos de alguna manera garantizando esa felicidad que los esposos están llamados a vivir. Ahora bien, esta plenitud del amor, tal como la leemos allí, ¿podemos realizarla solo con nuestras fuerzas? Mira, no. Se profundiza por la vida de la fe común y por la Eucaristía recibida en común. Vivir el ágape cristiano exige recibir de Dios esa capacidad de amar.
no es posible solo desde nuestra buena voluntad, más aún teniendo en cuenta que los seres humanos oscilamos, y si además son dos, la dirección de las olas puede ser no coincidente. Es la fuerza de la gracia que procede de los sacramentos y de la oración, vivida de una manera personal y conyugal. Y esto hay que integrarlo a la experiencia matrimonial. Ayer a la tarde, cuando se celebraba la Eucaristía y veía a muchos de ustedes asistir y comulgar, me confirmaba absolutamente en esto, y mientras le iba pidiendo a Jesús por cada uno, pensaba, qué utopía realizar lo que estamos haciendo sin Él. Qué, podríamos decir, insensatez. Intentar vivir un amor pleno sin apoyar ese amor en la Eucaristía, que es comunión, unión de amor. Eso es la Eucaristía, unión de amor. Matrimonio joven me contaba, habían hecho un retiro espiritual y cada uno por su lado había hecho el mismo propósito: procurar ir a misa con más frecuencia y comulgar juntos. Y después me decían al cabo de un tiempo, padre, no sabe lo bien que nos ha hecho. Ese recibir a Jesús, hacernos uno en Él, porque la comunión es ante todo Cristo mismo y fuerza de amor. ¿Quién puede comulgar y luego seguir con mala cara? Bueno, cualquiera de nosotros, pero a ver, habría que decir, Señor, si me diese cuenta de lo que ha sucedido. Pero además la Eucaristía es la humildad de Dios que ama. Y el aprendizaje de la humildad, también en la vida matrimonial, es exigente. Y es más un don que un ejercicio ascético. También hay que luchar, pero es más algo que tenemos que pedir a Jesús cuando lo recibimos, decir, bueno, Señor, dame la humildad que necesito para poder amar como espero. San Agustín decía, no hay camino más excelente que el del amor, pero por él solo pueden transitar los humildes. Y ahí encontramos un enemigo poderoso, ¿no? Contra el amor y la concordia de los esposos, que es la soberbia. Y en la Eucaristía tenemos la fuerza para revertirla, sin duda. El sacramento de la reconciliación hace muy bien al matrimonio. Buscar la misericordia de Dios pidiendo perdón, recibiendo el perdón, para dar el perdón y pedir perdón, para hacernos también nosotros misericordiosos, comprensivos. Insisto mucho en esto porque me parece decisivo, completamente decisivo. El amor cristiano es una vida nueva que Cristo nos invita a vivir, otorgándonos en la fuerza de su propia vida que viene en los sacramentos. ¿Dónde construyen los esposos la concordia? En ese hábito de comprenderse y ser misericordiosos, de comprenderse y perdonarse, y eso no se consigue si uno no se habitúa a la reconciliación con Dios. Aunque a veces tengamos la impresión de que no tenemos nada de demasiada gravedad o envergadura, hay mucha cosa chica, de la que si nos arrepentimos sinceramente podremos sobreponernos y superar. La misma gracia del sacramento del matrimonio, que no es un acontecimiento que se queda junto al altar, el álbum de fotos, ¿no? Uno lo abre y además lo ve cada vez más añejo, qué jóvenes que éramos a partir de cierta etapa, ¿no? Es una maravilla partir de allí, pero la gracia matrimonial acompaña cada acto de ustedes como esposos. Puedo. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dice a los apóstoles, pueden beber el cáliz que estoy por beber? Podemos, dicen ellos, podemos. Ustedes tendrían que repetírselo, podemos. ¿Qué podemos? Todo podemos. En Dios que me conforta, en esa gracia del sacramento que he recibido para ser tu esposa, tu esposo, madre, padre, incluso de hijos adolescentes. Hay gracia de Dios para eso, específica. Y no les hablo después. Y la vida de oración común, esa piedad del hogar. Ustedes dirán, bueno,
esto se ha transformado en una meditación. No, esto es lo que es. No podría ser de otro modo. Estoy tratando de ayudar con esa luz del magisterio de la Iglesia a encontrar la clave secreta. Muchas veces, hablando con los que impulsan iniciativas de formación de matrimonios para un mundo mejor, están aquí los Buca, Familias Formando Familias y otras iniciativas, hemos conversado de este punto. Pero después de haber hecho una cantidad de talleres y programas, ¿damos la clave? ¿Damos la clave? Es decir, porque si no, nos estamos guardando las de espada. Te puedo decir que hay que dialogar, te puedo decir que los vínculos con los hijos. Esa clave, decisivamente, es la acción de Dios en nosotros, fortaleciendo el vínculo matrimonial y haciendo de ese amor verdadero ágape. La fidelidad conyugal se manifiesta en el marco de toda fidelidad, constancia en el mantenimiento de la palabra dada. Dios es fiel. Y esa fidelidad es posible, dice al final este punto, por la castidad conyugal. La virtud de la castidad, es muy interesante leer el sexto mandamiento en el catecismo, bellísimo. Es la integración lograda de la sexualidad en la propia persona. Es esa armonía nueva que uno recrea incorporando a su inteligencia, a su voluntad y a sus afectos esa dimensión esencial del ser humano. Por eso, ser fieles supone cuidar la pureza del corazón, que tenemos que pedir a Dios con humildad, y la pureza de nuestros sentidos, los ojos, los oídos, lo que hablamos. Lo que daña a un niño, decía San José María, daña a un viejo. Él a veces con mucha gracia decía, yo tengo ya 70 años y tengo que luchar igual que cuando era un adolescente. Es verdad, no hay que hacerse ilusiones, Es decir, no, llega un momento en que uno empieza a sacar alas del dorso, y ya casi angélicos ascendemos al cielo. No. No. Hemos de anhelar la castidad. Castidad que no es continencia. Ustedes como esposos, vuelvo a repetir, tienen que quererse mucho, pero que es parte esencial de la transformación y maduración del eros en ágape. Una pureza que nos permita amar realmente y no ser conducidos por el impulso del egoísmo. Y en esto, si somos sinceros, vemos que la lucha se presenta y que hay que ser muy delicados. La fidelidad exige esta virtud como un empeño verdadero de parte nuestra. Fidelidad, fecundidad. Nos enseña el catecismo, por su naturaleza, la institución misma del matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y a la educación de la prole, y con ella son coronados como su culminación. Los hijos son, fíjense qué maravilla es esto, ¿no? Los hijos son el don más excelente del matrimonio y contribuyen mucho al bien de sus mismos padres. Los hijos son vos y ella, o vos y él fundidos. ¿Qué es un hijo? Un hijo es el fruto del amor. Un hijo es la confirmación de todo lo que estoy diciendo. Un hijo es ante todo un don, pero es también ese fruto hecho persona. Aquí hay analógicamente también una imagen de la Trinidad, ¿no? El amor del Padre y del Hijo, de él procede el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. El amor de los esposos es fuente de vida. Es fuente de vida como parte de una plenitud de entrega que ha de ser parte de la felicidad, parte muy esencial de la felicidad de ustedes. Darse la vida para dar la vida.
Hoy el hijo a veces aparece como un contrincante, alguien que roba parte de la promesa de felicidad, del amor conyugal, porque complica la vida, toma tiempo, nos priva de intimidad. Entonces los matrimonios jóvenes arrancan muchas veces con el consejo de los que tienen más experiencia, a veces de sus mismos padres: esperen, no se apuren, tómense unos años. Todo eso, en la lógica de un amor verdadero, supone mucho esfuerzo. Y supone sobre todo comprender mal lo que es la integridad del amor, porque no hay totalidad de entrega sin esa apertura a la vida. El hijo parece ser justificado, prácticamente como un presupuesto nacional, digamos, ¿no? Y llega el momento, se escucha bastante, en el que al cabo de años vamos a buscar, o estamos buscando. Estamos buscando. Claro, después viene la angustia, porque el dador de la vida es Dios. Y resulta que cuando nos decidimos a buscar, no viene. Viene tarde. Los médicos que están dedicados a todas estas cuestiones de fertilidad muchas veces analizan esto, ¿no? Lo tardío y lo ansioso. Y la dificultad para que la paternidad y la maternidad se den con la espontaneidad del amor. La fecundidad es un don, fin del matrimonio, porque el amor conyugal tiende naturalmente a ser fecundo. El niño, fíjense que bien lo dice el catecismo, no viene de fuera a añadirse al amor mutuo de los esposos, brota del corazón mismo de ese don mutuo, del que es fruto y cumplimiento. Por eso la Iglesia está en favor de la vida y enseña que todo acto matrimonial en sí mismo debe quedar abierto a la transmisión de la vida. Una enseñanza clave que, si la comprendemos en la lógica del amor, se entiende bien. Esta doctrina, explica Humane Vitae, escrita por el Papa Pablo VI, una encíclica profética. Esta doctrina, muchas veces expuesta por el magisterio, está fundada sobre la inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por propia iniciativa entre los dos significados del acto conyugal: el significado unitivo y el significado procreador. La totalidad de la entrega mutua de los esposos no puede excluir voluntariamente ninguna de las dimensiones esenciales: la unión de amor y la apertura a la vida. Juan Pablo II reflexiona sobre este punto a partir de su diálogo ya como sacerdote con muchos matrimonios, en un libro formidable que les recomiendo leer, aunque puede parecer un poquito arduo, pero las cosas profundas requieren un poco de esfuerzo, que se llama Amor y Responsabilidad. Y él luego, como pontífice, Amor y Responsabilidad es de Karol Wojtyla, ¿no es cierto? Todavía era obispo cuando lo escribió. Pero luego, como pontífice, durante más de 3 años, Juan Pablo II hizo una catequesis sobre el amor humano formidable, que también les recomiendo leer. Todos los miércoles habló de esto durante más de 3 años, en el inicio de su pontificado, y que está publicado bajo el título Varón y mujer los creó. Es una catequesis sobre el amor humano de una extraordinaria lucidez y profundidad, donde ilumina un punto que hoy es un punto de conflicto. ¿Hasta dónde esa apertura a la vida? ¿Qué significa una paternidad responsable? Vamos a examinar ese punto de la paternidad responsable. Nos dice el catecismo: un aspecto particular de la responsabilidad de los esposos concierne a la regulación de la procreación. Por razones justificadas, los esposos pueden querer espaciar los nacimientos de sus hijos. Esto es parte también del amor, porque el amor ha de ser responsable, y el don de la vida no es simplemente engendrar, supone asumir luego la educación, tanto en la fe como en lo humano,
y el acompañamiento afectivo de cada hijo. De manera que lo que Dios encomienda a los esposos es de gran envergadura, es juzgar en conciencia y en diálogo mutuo la responsabilidad de su amor, siempre en el marco de una entrega total y sin poner obstáculos a la vida. Pero por razones justificadas, los esposos pueden querer espaciar los nacimientos de los hijos. En este caso, deben cerciorarse de que su deseo no nace del egoísmo, sino que es conforme a la justa generosidad de una paternidad responsable. ¿Y cuál es la lógica desde donde nos planteamos la posibilidad de retrasar la venida de un nuevo hijo o de excluir ya el que venga otro? Ha de ser siempre desde una lógica de amor y de confianza en Dios, pero a la vez también de responsabilidad. Y explica Gaudium et Spes a continuación: esta decisión en la transmisión responsable de la vida no depende solo de la sincera intención y apreciación de los motivos que puedan tener los esposos, sino que debe determinarse a partir de criterios objetivos. ¿Cuáles son esos criterios fundamentales? El que no es posible de una manera artificial es romper la dimensión unitiva y procreativa del acto conyugal. La introducción artificial de un obstáculo que haga no abierto a la vida un acto íntimo, convierte a ese acto en un acto no pleno y por lo tanto en un acto que empobrece la relación de los esposos y la relación con Dios de los esposos. La sabiduría de Dios y el amor por nosotros hace que los esposos puedan tomar una decisión madura respecto a esa paternidad responsable, contando con, dice el Catecismo de la Iglesia, ya ven que esto no es doctrina particular de uno u otro sacerdote. He querido traer este tema consciente de la entidad que tiene, para que, repasando la fe de la Iglesia, que procede del Evangelio, es decir, de Cristo mismo, iluminemos también nuestra conciencia con serenidad, por supuesto, pero asumiendo que el amor conyugal tiene una grandeza que no puede ser menoscabada por una ruptura de esas dos dimensiones esenciales: unión de amor y fecundidad. La continencia periódica, los métodos de regulación de nacimiento fundados en la autoobservación y el recurso a los periodos infecundos son conformes a los criterios objetivos de la moralidad. Porque estos métodos respetan el cuerpo de los esposos, fomentan el afecto entre ellos y favorecen la educación de una libertad auténtica. Con la fertilidad cíclica de la mujer, los esposos en diálogo, y esto no es una cuestión exclusiva del control de la mujer sobre sí misma, cada vez más quienes instruyen en el conocimiento de la fertilidad insisten mucho en que esta temática es de los esposos y que el marido debe compartir con su mujer el conocimiento de esos tiempos fecundos o infecundos para no demandar como si fuese un extraño la posibilidad de quererse, haciéndole pesar a la mujer a veces en la conciencia el no. Cuando se toma una decisión responsable, se toma de a dos y luego se sostiene a la par. Fíjense lo que dice el Catecismo. ¿Por qué estos métodos, estas actitudes no rompen la plenitud del amor conyugal? En primer lugar, porque no realizar un acto íntimo en un período fecundo, cuando hay una razón justificada, no tiene nada que ver
con introducir un medio artificial contraceptivo en la relación íntima. A veces se dice, bueno, pero es lo mismo. Si uno decide no tener intimidad sabiendo que no puede concebir, no está haciendo lo mismo que utilizando un preservativo, un anticonceptivo, un medio artificial. No. En primer lugar, porque nadie hace algo cuando no lo hace. A ver, esto es básico. Es decir, cuando la decisión responsable es no tener intimidad, se asume eso con respeto, con sacrificio, con una ascesis, te diría, de la propia intimidad conyugal, que supone esfuerzo, que educa la libertad auténtica de los esposos y que en un momento determinado les llevará a decir, bueno, ya está, es decir, vamos a otro chico, o ya hemos pasado ese momento en el que nos parecía prudente y responsable no concebir, adelante. La lógica contraceptiva, en cambio, impone un lenguaje totalmente contradictorio, que es el asumir no darse totalmente al otro. El retener la intimidad sin la responsabilidad de la apertura a la vida. No solo se produce el rechazo positivo de la apertura a la vida, sino también se falsifica la verdad interior del amor conyugal, que está llamado a entregarse siempre en plenitud. Por otra parte, las consecuencias de un hábito contraceptivo en la vida matrimonial son muy complejas. Y acá hay una distinción antropológica que es muy importante entre el recurso a los ritmos periódicos, asumido con libertad de ambas partes. En esto el consenso y el diálogo de los esposos debe ser profundo y nadie puede decidir por ellos. Aquí también es importante formar la conciencia, pedir consejo. El sacerdote debe oír prudentemente y aconsejar, pero la decisión en este campo tan profundo e íntimo solo corresponde a los esposos. Y esto es muy importante destacarlo. No puede uno descargar en el padre fulanito que nos dijo. No, el padre fulanito reza por ustedes, los orienta y ustedes deciden. La diferencia antropológica y moral entre el recurso a los ritmos periódicos y la anticoncepción implica en realidad como dos concepciones de la persona y de la sexualidad humana integrada al amor. Y vamos al último punto de la exposición. El don del hijo. En la evolución cultural de estos últimos tiempos, hemos pasado de la lógica del deber, que quizá estaba excesivamente acentuada y que va quedando como bien atrás, la autoridad fuertemente presente, el deber como categoría no negociable, a la del derecho absoluto, podríamos decir, la libertad humana como configuradora de la realidad. Llevado al extremo, esta es la lógica del relativismo, ¿no es cierto? La verdad sobre las cosas ya no tiene trascendencia. Lo que importa es lo que yo considero bueno o malo desde mi subjetividad. El relativismo inmola en el altar de la libertad a la verdad. Y quizá antes estaba inmolada la libertad en el altar de la verdad, es decir, impuesta de una manera muchas veces no comprendida, ¿no? En este péndulo entre la lógica del deber a la lógica del derecho absoluto, lo que se ha perdido en buena medida es la noción de don. Porque, ¿qué es un don? Un don es un regalo. Un don es algo que se recibe gratuitamente,
no por reclamo de propios anhelos. Es algo que sorprende, que llena de gozo, de felicidad. Es lo más propio de la relación paterno-filial o entre los esposos, que se regalan y se sorprenden con el cariño. El don es lo que más felices nos hace. En la última encíclica de Benedicto XVI, el Caritas in Veritate, una encíclica formidable, dedica muchas páginas a hablar de la necesidad de recuperar la noción de don. Ni de lo debido por el deber impuesto, ni de lo reclamado por una libertad absoluta, sino de lo recibido. El hijo, nos dice el catecismo, no es un derecho, sino un don. El don más excelente del matrimonio es una persona humana. También podríamos decir, desde lo que señalábamos antes de la responsabilidad de los padres, que el hijo tampoco es un deber en sentido estricto, una imposición a la cual no le encontramos sentido, así como no es tampoco un derecho. El hijo es un don. No puede ser considerado como un objeto de propiedad a lo que conduciría al reconocimiento de un pretendido derecho al hijo. A este respecto, solo el hijo posee verdaderos derechos, el de ser fruto del acto específico de amor conyugal de los padres y el derecho a ser respetado como persona desde el momento de su concepción. En la vida de los esposos, la posibilidad de no concebir es una prueba importante que, acompañada por la gracia de Dios, se convierte también en un don para el amor entre ellos y que abre el corazón a la posibilidad de servir a muchos o de adoptar hijos o de buscar por caminos adecuados esa fertilidad que no se consigue fácilmente. Pero no hay un derecho al hijo en términos absolutos. La vida humana no puede ser producida a partir de un simple anhelo. Hoy, donde la ciencia y la tecnología han tenido avances enormes, vemos cómo de alguna manera el poder sobre el origen de la vida sale del amor íntimo de los esposos a la posibilidad de reclamar ese derecho a un matrimonio que anhela un hijo, a una pareja de otro tipo que no es matrimonio, o a una persona sola que dice quiero un hijo. Las técnicas que provocan una disociación de la paternidad, interviniendo una persona extraña a los cónyuges, como por ejemplo en la donación de esperma o de óvulos o el alquiler de vientres, son gravemente deshonestas, precisamente porque el derecho de la existencia lo tiene el hijo, como un don de Dios, no los padres sobre el hijo. El hijo no puede ser producido y ofrecido como producto. La vida humana tiene una dignidad singular y ha de ser respetada delicadísimamente. Aquí vemos la disociación entre el acto sexual y el acto procreador, ¿no es cierto? Esto es procreación sin sexo. Y hay que tener un enorme equilibrio. Indudablemente la Iglesia alienta fervientemente el progreso científico en lo que supone afrontar la infertilidad. Y esto es bendecido por Dios, claramente. Pero hay un límite. Y ese límite está dado por la manipulación del origen de la vida. Es decir, por quitar la vida del ámbito de la intimidad de los esposos al ámbito técnico, científico, con todas las distorsiones de manipulación que esto puede tener. Almacenamiento de embriones, selección de embriones, pérdida de la noción de paternidad. Hace poquito hemos tenido la noticia de este científico inglés dedicado a la fecundación asistida, que se viene a saber
Eso genera una angustia terrible en esos hijos que están intentando volver a saber quién fue realmente su padre. Locuras. Quizá esto se resuelve en la lógica siguiente. No hay derecho al hijo. El hijo es un don. Y quien no recibe ese don en la concepción natural ha de buscar, obviamente, caminos para poder resolverlo y abrirse afectivamente a la posibilidad de dar la vida, que no se limita a la generación biológica. Hay tantos maravillosos ejemplos de esto a quienes quizá no tienen padres. Fidelidad y fecundidad. Comprendo que estos temas dejan abiertas preguntas, posibilidades de diálogo. No va a ser posible establecerlo aquí porque hay que continuar con el programa, pero yo estoy disponible hoy todo el día para quien quiera hablar o conversar alguna cosa concreta. Sí conocer y darnos cuenta de la trascendencia de que el amor entre ustedes sea un amor total, donde esa unidad y apertura a la vida celebre en la intimidad del matrimonio el reflejo del amor de Dios que ustedes realizan al quererse. Termino con un texto del Papa Benedicto. El amor no es solamente un sentimiento. Los sentimientos van y vienen. Pueden ser una maravillosa chispa inicial, pero no son la totalidad del amor. Al principio hemos hablado de purificación y maduración mediante la cual el eros llega a ser totalmente él mismo y se convierte en ágape, en el pleno sentido de la palabra. Es propio de la madurez del amor que albergue todas las potencialidades del hombre y la mujer, abarcando entendimiento, voluntad, sentimiento en el único acto de amor. No obstante, y esto es lo que quiero destacar, ese es un proceso que siempre está en camino. Deberíamos hablar del camino del amor conyugal. Ustedes están caminando juntos en un proyecto que tuvo un inicio y que no tendrá fin porque será eterno. A veces algunas, sobre todo las mujeres, se preocupan. Y en el cielo, con aquello de que en el cielo serán como ángeles, ¿no? Y en el cielo, ¿lo reconoceré a mi esposo? O vamos a... No te preocupes, el amor perdura eternamente reconociéndonos perfectamente. Cuando se hace referencia a que seremos como ángeles, se refiere a que superaremos la condición corpórea en una categoría que no conocemos. Pero estamos en un camino del amor. Y fíjense, dice el Papa Benedicto, el amor nunca se da por concluido y completado. Se transforma en el curso de la vida, madura, y precisamente por ello permanece fiel a sí mismo. Les deseo que, apoyados en la gracia de Dios, porque vuelvo a insistir, esta es la clave, transiten ese camino del amor con renovada esperanza, confiando en que esa entrega mutua los hará felices en la tierra y eternamente felices en el cielo. Muchas gracias. Compartir tus penas y tus ganas de vivir. Tienes ese don de dar tranquilidad, de saber escuchar, de envolverme en paz. Tienes la virtud de hacerme olvidar todo el miedo que me da mirar la oscuridad. Solamente tú lo puedes entender y solamente tú te lo podrás creer.